George Whitefield, el predicador viajero. George Whitefield fue el predicador del Evangelio más viajero de su época, y muchos creen que fue el más grande evangelista de todos los tiempos, junto a John Wesley, en Inglaterra, y a Jonathan Edwards en Estados Unidos. Contribuyó a dar forma a un avivamiento que transformó decisivamente la Iglesia y la sociedad de su tiempo. Olvidado en gran parte hoy, Whitefield fue probablemente la figura religiosa más famosa del siglo XVIII. Los periódicos lo llamaron la maravilla de la época. Era capaz de atraer a millares en Inglaterra y Estados Unidos con la escarpada energía de su oratoria. Más de 100.000 hombres y mujeres rodeaban al predicador hace 200 años en Cambuslang, Escocia. Las palabras del sermón, vivificadas por el Espíritu Santo, se oían claramente en todas partes donde se encontraba ese mar humano. Es difícil hacerse idea del aspecto de la multitud de 10.000 penitentes que respondieron al llamado para aceptar al Salvador. Estos acontecimientos nos sirven como uno de los pocos ejemplos del cumplimiento de las palabras de Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12. Había como un fuego ardiente metido en los huesos de este predicador, que era George Whitefield. Ardía en él un celo para ver todas las personas liberadas de la esclavitud del pecado. Durante un periodo de 28 días realizó la increíble hazaña de predicar a 10.000 personas diariamente. Su voz se podía oír perfectamente a más de 1 kilómetro de distancia, a pesar de tener una constitución física delgada y de adolecer de un problema pulmonar. Todos los edificios resultaban pequeños para contener esos enormes auditorios, y en los países donde predicó, instalaba su púlpito en los campos fuera de las ciudades. Whitefield merece el título de príncipe de los predicadores al aire libre, porque predicó un promedio de 10 veces por semana, durante un periodo de 34 años, la mayoría de las veces bajo el techo construido por Dios, que es el cielo. La vida de George Whitefield fue un milagro. Nació en una taberna de bebidas alcohólicas. Antes de cumplir 3 años, su padre falleció. Su madre se casó nuevamente, pero a George se le permitió continuar sus estudios en la escuela. En la pensión de su madre, él hacía la limpieza de los cuartos, lavaba la ropa y vendía bebidas en el bar. Por extraño que parezca, a pesar de no ser aún salvo, George se interesaba grandemente en la lectura de las Escrituras, leyendo la Biblia hasta altas horas de la noche y preparando sermones. En la escuela se le conocía como orador. Su elocuencia era natural y espontánea, un don extraordinario de Dios que poseía sin siquiera saberlo. Se costeó sus propios estudios en Oxford, sirviendo como mesero en un hotel. Después de estar algún tiempo allí, se unió al grupo de estudiantes a que pertenecían Juan y Carlos Wesley. Pasó mucho tiempo, como los demás de ese grupo, ayunando y esforzándose en mortificar la carne, a fin de alcanzar la salvación, sin comprender que la verdadera religión es la unión del alma con Dios y la formación de Cristo en nosotros. Acerca de su salvación escribió poco antes de su muerte: «Sé el lugar donde Jesús se me reveló por primera vez y me concedió mi nuevo nacimiento. Siempre que voy a Oxford, me siento obligado a ir primero a ese lugar». George Whitefield, el predicador viajero. Con la salud quebrantada, quizás por el exceso del estudio, George volvió a su casa para recuperarla. Resultó, al no caer en la indiferencia, establecerse una clase bíblica para jóvenes como él. Deseaban orar y crecer en la gracia de Dios. Diariamente visitaban a los enfermos y a los pobres, y frecuentemente a los presos en las cárceles, para orar con ellos y prestarles cualquier servicio que necesitaban. George tenía en el corazón un plan que consistía en preparar 100 sermones y presentarse para ser destinado al ministerio. Sin embargo, tanto su celo, que cuando apenas había preparado un solo sermón, ya la iglesia insistía en ordenarlo, teniendo apenas él 21 años. A pesar de existir un reglamento que prohibía aceptar a ninguna persona menor de 23 años para tal cargo.
El día anterior a su separación para el ministerio lo pasó en ayuno y oración. Acerca de ese hecho él escribió: «En la tarde me retiré a un lugar alto cerca de la ciudad, donde oré con insistencia durante 2 horas pidiendo por mí y también por aquellos que iban a ser separados junto conmigo. El domingo me levanté de madrugada y oré sobre el asunto de la epístola de San Pablo a Timoteo, especialmente sobre el precepto: ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando el presbiterio me impuso las manos, si mi vil corazón no me engaña, ofrecí todo mi espíritu, alma y cuerpo para el servicio del santuario de Dios». Puedo testificar ante los cielos y la tierra que me di a mí mismo para ser un mártir por aquel que fue clavado en la cruz en mi lugar. Los labios de Whitefield fueron tocados por el fuego divino del Espíritu Santo en ocasiones de su separación para el ministerio. El domingo siguiente, en esa época de frialdad espiritual, predicó por primera vez. Algunos se quejaron de que 15 de los oyentes enloquecieron al escuchar el sermón. Sin embargo, los ancianos, al comprender lo que pasaba, respondieron que sería muy bueno que los 15 no se olvidasen de su locura antes del siguiente domingo. Nunca se olvidó ni dejó de aplicar las siguientes palabras del Dr. Delany: «Deseo, todas las veces que suba al púlpito, considerar esa oportunidad como la última que se me concede para predicar y la última que la gente va a escuchar». Alguien describió así una de sus predicaciones: «Casi nunca predicaba sin llorar, y sé que sus lágrimas eran sinceras. Lo oí decir: vosotros me censuráis porque lloro, pero ¿cómo puedo contenerme cuando no lloráis por vosotros mismos, a pesar de que vuestras almas inmortales están al borde de la destrucción? ¿No sabéis que estáis oyendo el último sermón o no, o jamás tendréis otra oportunidad de llegar a Cristo?» A veces lloraba hasta parecer que estaba muerto, y a mucho coste recuperaba las fuerzas. Se dice que los corazones de la mayoría de los oyentes se derretían ante el calor intenso de su espíritu, como la plata se derrite en el horno refinador. Cuando era estudiante del colegio de Oxford, su corazón ardía de celo, y pequeños grupos de alumnos se reunían en su cuarto diariamente. El Espíritu continuó obrando poderosamente en él y por él durante el resto de su vida, porque nunca abandonó la costumbre de buscar la presencia de Dios. Dividía el día en 3 partes, 8 horas solo con Dios y dedicado al estudio, 8 horas para dormir y tomar sus alimentos y 8 horas para el trabajo entre la gente. De rodillas leía las Escrituras y oraba sobre esa lectura, y así recibía luz, vida y poder. Leemos que en una de sus visitas a los Estados Unidos pasó la mayor parte del viaje a bordo solo, orando. Alguien escribió sobre él: «Su corazón se llenó tanto de los cielos que anhelaba tener un lugar donde pudiese agradecer a Dios, y completamente solo durante horas lloraba conmovido por el amor de su Señor que lo consumía». George Whitefield, el predicador viajero. Las experiencias que tenía en su ministerio confirmaban su fe en la doctrina del Espíritu Santo, como el Consolador todavía vivo, el poder de Dios que obra actualmente entre nosotros. George Whitefield predicaba en forma tan vivida que parecía casi sobrenatural. Se cuenta que cierta vez predicando a algunos marineros, describió un navío perdido en un huracán. Toda la escena fue presentada con tanta realidad que cuando llegó al punto de describir cómo el barco se estaba hundiendo, algunos de los marineros saltaron de sus asientos gritando: «¡A los botes! ¡A los botes!». En otro sermón habló de un ciego que iba andando en dirección de un precipicio desconocido. La escena fue tan natural que cuando el predicador llegó al punto de describir la llegada del ciego a la orilla del profundo abismo, el camarero mayor Chesterfield, que asistía al sermón, dio un salto gritando: «¡Dios mío! ¡Se mató!». Sin embargo, el secreto de la gran cosecha de almas salvas no era su maravillosa voz, ni su gran elocuencia. Tampoco se debía a que la gente tuviese el corazón abierto para recibir el Evangelio, porque ese era un tiempo de gran decadencia espiritual entre los creyentes. Tampoco fue porque le faltase oposición. Repetidas veces Whitefield predicó en los campos porque las iglesias le habían cerrado las puertas. A veces ni los hoteles querían aceptarlo como huésped.
Fue agredido a palos, le tiraron terrones de tierra, destruyeron la mesa que le servía de púlpito y arrojaron la basura de la feria en cierta ocasión. Las autoridades antes de su sermón lo amenazaron con prenderlo si predicaba. En Exeter, mientras predicaba ante un auditorio de 10.000 personas, fue apedreado de tal modo que llegó a pensar que le había llegado su hora, como al ensangrentado Esteban, de ser llamado inmediatamente a la presencia del Maestro. En otro lugar lo apedrearon nuevamente hasta dejarlo cubierto de sangre. Verdaderamente llevó en el cuerpo hasta la muerte las marcas de Jesús. El secreto de obtener tales resultados con su predicación era su gran amor para con Dios. Cuando todavía era muy joven, se pasaba las noches enteras leyendo la Biblia, que tanto amaba. Después de convertirse, tuvo la primera de sus experiencias de sentirse arrebatado, quedando su alma enteramente al descubierto, llena, purificada, iluminada por la gloria y llevada a sacrificarse enteramente a su Salvador. Desde entonces nunca más fue indiferente al servicio de Dios, sino que, por el contrario, se regocijaba trabajando con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su entendimiento. Solamente le interesaban los cultos y le escribió a su madre que nunca más volvería a su antiguo empleo. Consagró su vida totalmente a Cristo, nunca más mostró cansancio ni disminuyó la marcha durante el resto de su vida. A pesar de todo, él escribió: «Mi alma está seca como el desierto». Me sentía como si estuviese encerrado dentro de una armadura de hierro. No podía arrodillarme, ni prorrumpir en grandes sollozos, y oraba hasta quedar empapado de sudor. Solo Dios sabe cuántas noches quedé postrado en la cama, gimiendo por lo que sentía, y ordenando en el nombre de Jesús que Satanás se apartase de mí. Otras veces pasé días y semanas enteras postradas en la tierra suplicando a Dios que me liberase de los pensamientos diabólicos que me distraían. El interés propio, la rebeldía, el orgullo y la envidia me atormentaban, y después de otro, hasta que resolví vencerlos o morir. Luchaba en oración para que Dios me concediese la victoria sobre ellos. George Whitefield se consideraba un peregrino errante en el mundo, en busca de almas. Nació, se crió, estudió y obtuvo su diploma en Inglaterra. Atravesó el Atlántico 3 veces, visitó Escocia 14 veces, fue a Gales varias veces, estuvo una vez en Holanda, pasó 4 meses en Portugal. En las Bermudas ganó muchas almas para Cristo, así como en todos los lugares donde trabajó. Acerca de lo que experimentó en uno de esos viajes a la colonia de Georgia, escribió: «Recibí de lo alto manifestaciones extraordinarias, al amanecer, al mediodía, al anochecer y a medianoche, de hecho, el día entero. El amado Jesús me visitaba para renovar mi corazón. A veces, estando de paseo, mi alma hacía tales incursiones por las regiones celestes que parecía estar lista para abandonar mi cuerpo. Otras veces me sentía tan vencido por la grandeza de la majestad infinita de Dios que me postraba en tierra y le entregaba mi alma, como un papel en blanco, para que Él escribiese en ella lo que desease». George Whitefield, el predicador viajero. Nunca me olvidaré de una cierta noche de tormenta. Los relámpagos no cesaban de alumbrar al cielo. Yo había predicado a muchas personas y algunas de ellas estaban temerosas de volver a casa. Me sentí guiado a acompañarlas y aprovechar la ocasión para animarlas a prepararse para la venida del Hijo del Hombre. Qué inmenso gozo sentí en mi alma. Cuando volvía, mientras algunos se levantaban de sus camas asustados por los relámpagos que iluminaban los pisos y brillaban de uno al otro lado del cielo, otro hermano y yo nos quedamos en el campo adorando, orando, ensalzando a nuestro Dios y deseando la revelación de Jesús desde los cielos, en una llama de fuego. ¿Cómo se puede esperar otra cosa, sino que las multitudes a las que Whitefield predicaba se vieran inducidas a buscar la misma presencia? En su biografía hay un gran número de ejemplos como los siguientes. Oh, cuántas lágrimas se derramaron en medio de fuertes clamores por el amor del querido Señor Jesús. Algunos desfallecían, y cuando recobraban las fuerzas al escucharme, volvían a desfallecer. Otros gritaban como quien siente el ansia de la muerte. Y después de acabar el último discurso, yo mismo, tan vencido del amor de Dios, que casi me quedé sin vida. Sin embargo, por fin, reviví, y después de tomar algún alimento
Me sentí lo suficiente fuerte como para viajar cerca de 30 kilómetros más. En el camino alegré mi alma cantando himnos. Llegamos casi a medianoche. Después de entregarnos a Dios en oración, nos acostamos y descansamos bajo la protección del querido Señor Jesús. Oh Señor, jamás existió un amor como el tuyo. Luego Whitefield continuó sin descanso. Al día siguiente la concurrencia a los cultos fue tan grande como en Nottingham. La gente quedó tan quebrantada que por todos lados vi personas con el rostro bañado en lágrimas. La palabra era más cortante que una espada de 2 filos, y los gritos y gemidos tocaban al corazón más endurecido. Algunos tenían semblantes tan pálidos como la palidez de la muerte, otros se retorcían las manos, llenos de angustia, otros más cayeron de rodillas al suelo, mientras que otros tenían que ser sostenidos por sus amigos para no caer. La mayor parte del público levantaba los ojos al cielo, clamando y pidiendo misericordia de Dios. Yo, mientras los contemplaba, solamente podía pensar en una cosa, que ese había sido el gran día. Parecían personas despertadas por la última trompeta, saliendo de sus tumbas para comparecer al juicio final. El poder de la presencia divina nos acompañó hasta donde los arrepentidos lloraban y los salvos oraban. La indiferencia de muchos se transformó en asombro y el asombro se transformó después en gozo. Alcanzó a todas las clases, edades y caracteres. La embriaguez fue adornada por aquellos que habían estado dominados por ese vicio. Los que habían practicado cualquier acto de injusticia sintieron remordimientos. Los que habían robado se vieron constreñidos a hacer restitución. Los vengativos pidieron perdón. Los pastores quedaron ligados a su pueblo mediante un vínculo más fuerte de compasión. Se inició el culto doméstico en los hogares. Como resultado, los hombres se interesaron en estudiar la palabra de Dios y a tener comunión con su Padre Celestial. Pero no fue solamente en los países populosos que la gente afluyó para oírlo. En los Estados Unidos, cuando todavía era un país nuevo, se congregaron grandes multitudes de personas que vivían lejos unos de otros. En su diario, el famoso Benjamin Franklin dejó constancia de esas reuniones de la siguiente manera. El jueves, el reverendo Whitefield partió de nuestra ciudad acompañado de 150 personas a caballo con destino a Chester, donde predicó ante una audiencia de 7.000 personas más o menos. El viernes predicó 2 veces en Wellington a casi 5.000 personas. El sábado en Newcastle predicó a cerca de 2.500 personas y en la tarde del mismo día en Christiana Bridge predicó a casi 3.000. El domingo en Whitecliffe Creek predicó 2 veces, descansando media hora entre los 2 sermones dirigidos a 8.000 personas, de las cuales cerca de 3.000 habían venido a caballo. La mayor parte del tiempo llovió. Sin embargo, todos los oyentes permanecieron de pie, al aire libre. Como Dios extendió su mano para obrar prodigios por medio de su siervo, se puede ver claramente en lo siguiente. De pie sobre un estrado ante la multitud, después de algunos momentos de oración en silencio, Whitefield anunció de manera solemne el texto: «Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». Después de un corto silencio se oyó un grito de horror proveniente de algún lugar entre la multitud. Uno de los predicadores allí presentes fue hasta el lugar de la ocurrencia para saber lo que había dado origen a ese grito. Cuando volvió dijo: «Hermano Whitefield, estamos entre los muertos y los que están muriendo. Un alma inmortal fue llamada a la eternidad. El ángel de la destrucción está pasando sobre el auditorio. Clama en voz alta y no ceses». George Whitefield, el predicador viajero. Entonces se anunció al público que una de las personas de la multitud había muerto. No obstante, Whitefield leyó por segunda vez el mismo texto. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Del lado donde la señora de Huntington estaba de pie, vino otro grito agudo. Nuevamente un estremecimiento de horror pasó por toda la multitud cuando anunciaron que otra persona había muerto.
Pero Whitefield, en vez de llenarse de pánico como los demás, suplicó la gracia del ayudador invisible y comenzó, con elocuencia tremenda, a prevenir del peligro a los impenitentes. Sin embargo, debemos aclarar que él no siempre era vehemente o solemne. Nunca otro orador experimentó tantas formas de predicar como él. A pesar de su gran obra, no se puede acusar a Whitefield de buscar fama o riquezas terrenales. Sentía hambre y sed de la sencillez y sinceridad divinas. Dominaba todos sus intereses y los transformaba para la gloria del reino de su Señor. No congregó a su alrededor a sus convertidos para formar otra denominación, como algunos esperaban. No solamente entregaba todo su ser, sino que quería más lenguas, más cuerpos y más almas para dedicarlos al servicio del Señor Jesús. La mayor parte de sus viajes a la América del Norte los hizo a favor del orfanatorio que fundó en la colonia de Georgia. Vivía en la pobreza y se esforzaba para conseguir lo necesario para el orfanatorio. Amaba a los huérfanos con ternura y les escribía cartas, dirigiéndose a cada uno de ellos por su nombre. Para muchos de esos niños, él era el único padre y el único medio de su sustento. Una gran parte de su obra evangelizadora la realizó entre los huérfanos, y casi todos ellos permanecieron siempre creyentes, fieles, y unos cuantos de ellos llegaron a ser ministros del Evangelio. Whitefield no era de físico robusto. Desde su juventud sufrió casi constantemente, anhelando muchas veces partir para estar con Cristo. A la mayoría de los predicadores les es imposible predicar cuando se encuentran enfermos como él. Fue así como a los 65 años de edad, durante su 7º viaje a la América del Norte, finalizó su carrera en la tierra. Una vida escondida con Cristo en Dios y derramada en un sacrificio de amor por los hombres. El día antes de fallecer tuvo que esforzarse para poder permanecer en pie. Sin embargo, al levantarse en Exeter, ante un auditorio demasiado grande para caber dentro de ningún edificio, el poder de Dios vino sobre él y predicó como de costumbre durante 2 horas. Uno de los que asistieron dijo que su rostro brillaba como el sol. El fuego que se encendió en su corazón en el día de oración y ayuno de su separación para el ministerio ardió hasta dentro de sus huesos y nunca se apagó. Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Cierta vez, un hombre eminente le dijo a Whitefield: «No espero que Dios llame pronto al hermano para la morada eterna, pero cuando eso suceda, me regocijaré al oír su testimonio». El predicador le respondió: «Entonces, usted va a sufrir una desilusión, puesto que voy a morir callado. La voluntad de Dios es darme tantas oportunidades para dar testimonio de Él durante mi vida, que no me serán dadas otras a la hora de mi muerte». Y su muerte fue tal como él la predijo. Después del sermón que predicó en Exeter, fue a Newburyport para pasar la noche en la casa del pastor. Al subir al dormitorio se dio vuelta en la escalera y con la vela en la mano pronunció un breve mensaje a sus amigos que allí estaban e insistían en que predicase. A las 2 de la mañana se despertó. Le faltaba la respiración y le dijo a su compañero sus últimas palabras que pronunció en la tierra: «Me estoy muriendo». En su entierro, las campanas de las iglesias de Newburyport doblaron y las banderas quedaron a media asta. Ministros de todas partes asistieron a sus funerales. Millares de personas no consiguieron acercarse a la puerta de la iglesia debido a la inmensa multitud. Cumpliendo su petición, fue enterrado bajo el púlpito de la iglesia. Si queremos recoger los mismos frutos de ver salvos a millares de nuestros semejantes, como lo vio Whitefield, debemos seguir su ejemplo de oración y dedicación. ¿Piensa alguien que es esta una tarea demasiado grande? ¿Qué diría George Whitefield, que se encuentra ahora junto a los que él llevó a Cristo, si le hiciésemos esa pregunta? George Whitefield caminó con los grandes de este mundo, pero aún mejor, él caminó y habló con Dios. Él oyó lo que Dios dijo, vio lo que Dios vio y amó como Dios amó. Un proverbio árabe dice: el mejor orador es aquel que puede transformar los oídos de los hombres en ojos. Esta alma asombrosa hizo justamente eso.
El Dios de Whitefield nos conceda hoy hombres como él, que puedan pararse como gigantes en el púlpito, hombres con los corazones cargados, labios ardientes y ojos visionarios.